Ok, vamos a continuar la clase del sábado pasado. Vamos a ver un poco hoy la interpretación geométrica de la integral, ¿sí? En particular lo que es la suma de Riemann y límites de integración y regla de Barrow. Así que, bueno, vamos a ver un poco acerca de la integral definida. Hemos visto en la clase pasada que la integral indefinida era aquella que nosotros la definíamos como la antiderivada, es decir, que si nosotros tenemos una función diferencial de una función f con respecto de x y eso era igual a una función f de x, nosotros podíamos obtener esta f de x despejando, de tal forma que si despejábamos este diferencial que estaba abajo, nos quedaba la ecuación de esta forma, ¿sí? Y este diferencial, al pasarlo para acá, lo pasábamos como una integral, es decir, f de x era igual a la integral de f de x minúscula diferencial de x. Ahora, dependiendo cómo es este f de x minúscula, es el resultado. Por ejemplo, si era, dependiendo si era, por ejemplo, x a la n, o si era coseno de x, o si era una constante, etcétera, el resultado o la forma que va a tener este f va a depender de la forma que tenga este f minúscula, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se resuelve? Pues dependiendo de la forma, nos vamos a las tablas de integrales y ya aplicamos la fórmula y nos da el resultado. Muy bien. Por ejemplo, supongamos que esta f de x es x cuadrada, ¿sí? Un caso particular de una función de x. Entonces, aplicamos la fórmula para un x a una potencia, y esto me daba x cúbica entre 3, es decir, al exponente se le sumaba 3 y todo se dividía entre ese 3. Y le agregábamos una constante, porque esa es la forma más general de resolver una integral. Bueno, esto es lo que vimos la clase pasada. Esto es lo que se llama la antiderivada. La antiderivada. La antiderivada de f. ¿Por qué es la antiderivada? Pues porque cuando yo derive esta función f de x, ¿qué es esto? Me debe dar la anterior, me debe dar la f', la f pequeña. Lo vamos a ver aquí. Derivada de f con respecto de x es igual a la derivada de esto, x cúbica entre 3 más la constante. La derivada de esto es 3x cuadrada entre 3 más 0. Y al final esto me da x cuadrada, que es exactamente lo que está aquí. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se ha visto en las clases pasadas. Hoy vamos a ver cuál es el significado geométrico de la integral. Bueno, para ello vamos a utilizar un concepto importantísimo del cálculo integral, que es la suma de Riemann. Suma de Riemann. Así, creo que es así. Bueno, esta suma este concepto lo que establece es que si nosotros tenemos en el plano cartesiano x y aquí f de x, ¿sí? O y, una curva, por ejemplo, una curva que tenga esta forma, la voy a pintar con otro color, ¿sí? Supongamos, no pinta. Supongamos que tiene esta forma la curva, esta función f de x. No sé, no necesariamente tiene que ser una curva así, puede ser una recta, puede ser una parábola, puede ser una función inversa, no sé. El chiste es que vamos a suponer que esta es nuestra curva f de x y que nosotros desde un punto A hasta un punto B
queremos conocer el área que está bajo esa curva, es decir, toda esta región, ¿sí? ¿Cuál es el valor del área que está limitado por la función f de x y por estas líneas verticales, ¿sí? ¿Cuánto vale esa área? ¿Sí? Esta área que está aquí es lo que se conoce como la integral definida. La anterior era integral indefinida. Esto es la integral definida, ¿sí? Y la forma en que lo vamos a calcular pues va a ser mediante particiones. ¿Ok? ¿Qué son las particiones? Bueno, vamos a suponer que este intervalo AB, o sea, el intervalo AB, ¿sí? Así se pone, lo vamos a dividir en muchas partes, o sea, lo vamos a particionar. Si tenemos aquí un pedacito, otro, en muchas partecitas iguales, ¿sí? En n partes, ¿sí? Y a cada una de las partecitas le vamos a llamar delta x, delta x, delta x, delta x, etcétera. Cada una le vamos a llamar delta x. Delta x pues es una parte pequeña, una porción pequeña del eje x, ¿sí? De tal forma que esta longitud b menos a, en realidad la longitud, ¿sí? Sería la resta de este valor b menos a, ¿sí? O sea, esto equivale a b menos a. Va a ser igual pues a la suma de todas estas partecitas, ¿no? Delta x más delta x más delta x, ¿cuántas veces? Pues n veces, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la intención de hacer esta distancia b menos a, dividirla en n partes? Bueno, n puede ser cualquier número, 10, 20, 30, 1000 partes. Obviamente, entre más grande sea la partición, es decir, entre más pequeños son los intervalos delta x, bueno, más bien, entre más partes, más pequeño va a ser el delta x. Entre menos partes, pues más grandes van a ser los delta x. Ok, espero que eso sí quede un poco claro. Bueno, pues resulta que cada uno de estos delta x, si nosotros trazamos líneas verticales, ¿sí? En un extremo de un delta x hasta el otro extremo, vamos a tener columnas, ¿sí? Van a ser columnas que van a llegar hasta este extremo, o nosotros los vamos a prolongar, ¿sí? De esta forma. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Pues porque lo que nosotros vamos a hacer para calcular el área bajo la curva es calcular el área de cada uno de estos rectángulos que se forman aquí. ¿Sale? Ahí está. Espero que en el video se vea un poco claro. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es un zoom y nos vamos a enfocar solamente en una de estas pequeñas partes. ¿Sí? Bueno, supongamos aquí está nuestro eje X. Por acá viene la curva. Oh, por acá viene la curva. Supongamos que nos vamos a enfocar en una partecita aquí nada más, ¿sí? Y aquí tenemos un delta X, ya lo hicimos más grande, ¿sí? Por ejemplo, puede ser este que está aquí. Y vamos a prolongar las líneas verticalmente hasta que pasen la curva. Entonces, dentro del delta X, ¿sí? En algún punto yo voy a dibujar un W, un punto WI,
¿sí? Un punto WI, el cual yo prolongo y me debe dar justamente, debe tocar esa línea, la curva, y ahí yo voy a poner un punto. Ese punto o esa distancia o esa coordenada es F de WI, ¿sí? Ustedes recordarán de cálculo que para un punto WI y ustedes prolongan una línea verticalmente hasta dar en la curva F de X. Entonces este punto es F de WI, ¿sí? Bueno, esta distancia, esta altura. Entonces cerramos aquí y lo que nosotros tenemos ahora es un rectángulo de base delta X, altura F de WI. Así que el área I, vamos a ponerle AI, si este es el elemento iésimo. Este elemento, el área de este pequeño cuadrito, o este pequeño rectángulo que corresponde a uno de estos, va a ser base por altura, ¿sí? La base es delta X por F de WI. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuántas pequeñas áreas existen? Pues existen tantas áreas o tantos rectángulos como partición tenga. Es decir, aquí va a haber un área 1, aquí va a haber un área 2, aquí va a haber un área 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a un área n, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno de estos rectangulitos los vamos a sumar. La suma de cada una de las partes me va a dar el total. Entonces, el área total va a ser igual al A1 más A2 más A3, etcétera, hasta AN, ¿sí? Pero esto va a ser igual a, el área 1 va a ser delta X por F de W1. W1 va a ser un punto que está en medio del primer delta X, ¿sí? Más delta X por F de W2. W2 va a ser un punto que está dentro del segundo delta X, de la segunda porción. Más, etcétera, delta X por F de WN. WN va a ser un punto que está en medio del último delta X, ¿sí? Y así, sumamos todos. Entonces, nuevamente, área total, ya lo voy a poner en términos en notación de sumatoria, va a ser igual a la suma, esto se llama, este sigma mayúscula es suma, de los delta X por F de WI, ¿sí? Cuando I va desde 1 hasta N, ¿sí? Quiere decir delta X por F de W1 más delta X por F de W2 más delta X por F de W3, etcétera, etcétera, hasta delta X por F de WN. ¿Ok? Bueno, esto que está aquí en verde sería el área total de de todos estos rectángulos que yo dibujé. Sin embargo, esa no es exactamente el área bajo la curva, porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay una parte que no he considerado, ¿sí? Una parte que no está contemplada en el área, y aquí hay una partecita que está fuera del área bajo la curva. Lo que nosotros vamos a entender en este caso es que cuando en el proceso infinitesimal, cuando este delta X yo lo haga suficientemente pequeño, esta área se va a ir haciendo cada vez más pequeñita y debe coincidir con el área bajo la curva, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora en este proceso? Perdón, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para conseguir el área bajo la curva? Pues hacer un proceso infinitesimal.
hacer que este número de cortes que yo le hago a esta distancia sea muy grande, tan grande como infinito, ¿sí? Para poder definir la integral. Ahora voy a definirla en rojo. El límite, espero que ustedes recuerden sus cursos de límite. El límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, es decir, cuando este número de rectángulos tiende a ser infinito, es la suma de estos delta x por f de wi. Esto es lo que se conoce como suma de Riemann. Y esto es igual a la integral de a b de f de x diferencial de x. ¿Okay? Este f de x es este f de wi. Este diferencial de x es el delta x. Esta integral es la suma infinitesimal. Es por eso que nosotros decimos que la integral no es otra cosa más que una suma infinitesimal de pequeños volúmenes, de pequeños rectángulos, que cuando los sumamos todos me va a dar el área total. ¿Sí? Pues ahí está la definición. Esto es lo que es la integral definida. ¿Vale? Bueno, ahora ya sabemos que ahí está la integral definida, es una suma infinitesimal y todo muy bonito. Pero ¿cómo lo calculo yo para una curva en particular? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahorita con la regla de barro. Esto es importantísimo que lo anoten, ¿sí? En sus libretas cuando estén viendo este video. Bueno. Bueno, la regla de barro, ¿sí? Esto es lo que es la suma de Riemann. La regla de barro establece que la derivación es la inversa de la integración. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos. La derivada es la inversa de la integral y la integral es la inversa de la derivada. ¿Sí? Pero aquí hay que agregarle algo. De la integración definida. La derivada es la inversa de la integral definida. Y al revés. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular la integral definida entre dos valores a y b? Bueno, es necesario conocer la antiderivada. ¿Sí? Miren. Supongamos que nosotros tenemos esta expresión. La derivada con respecto de f, ¿sí? Es una función f de x, ¿sale? Ya lo dijimos, para despejar, esto implica, ¿sí? O esto conlleva a que esta f mayúscula sea la integral de f de x diferencial de x. Esto es la integral indefinida. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es indefinida? Pues porque no tiene los límites de integración, como en el otro caso, ¿sí? Bueno, ahora, si yo lo que quiero calcular es la integral de a b de f de x, ahora, si yo le quiero a esta integral, le quiero agregar este límite de a b, lo único que yo voy a hacer es que esta función, que es la antiderivada, la voy a evaluar en b, en el límite superior, y le voy a restar la misma función, la antiderivada, evaluada en a. ¿Sí? Esto es lo que se llama el segundo teorema fundamental del cálculo. Este de acá es el primero. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a permitir calcular las integrales definidas. Tomar nota, por favor, porque en el siguiente video voy a subir un par de ejemplos y ahí mismo voy a subir la tarea que hay que hacer, que hay que entregar este sábado siguiente. Bueno, gracias.